Probablemente lo que está originando las diferencias del comportamiento de las mallas electrosoldadas en los muros se debe a un efecto denominado trabajo en frío. Entonces, cuando probablemente un vendedor de mallas electrosoldadas nos habla sobre las propiedades mecánicas, siempre nos va a hablar y nos va a incentivar sobre el comportamiento de la malla en términos de su resistencia. Sin embargo, es importante recordar que las mallas electrosoldadas se fabrican a partir de un proceso de estiramiento que se hace en frío, y estas mallas, su material base, básicamente es un alambrón de 3/8 de pulgada, 6.4 milímetros, el cual se alarga en frío hasta alcanzar un determinado diámetro deseado. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ese material se le aplica un alargamiento inicial, ¿cierto? Y no se está controlando hasta cuánto es ese alargamiento, ese trabajo en frío que se le está haciendo al material. A medida que el diámetro del alambre es menor, ese alargamiento debe ser mayor. En algunos casos, ese alargamiento está llegando casi al límite de la capacidad del material, ¿ok? Entonces, para este material de trabajo en frío se han definido unas propiedades y se determina un esfuerzo de fluencia, pero este esfuerzo de fluencia es un esfuerzo de fluencia ficticio, porque realmente el material ya ha fluido después de que pasa su límite elástico inicial durante ese proceso de alargamiento. Y pues bueno, las normas nacionales e internacionales definen algunos parámetros para identificar cómo calcular el esfuerzo de fluencia de este material. Sin embargo, es bueno recordar que es un esfuerzo de fluencia ficticio. Obviamente es mayor que el esfuerzo de fluencia de una barra corrugada de bajo carbono, pero su capacidad de deformación es significativamente menor al que tendría el material base. Por lo tanto, pues entonces es evidente que este material tiene un esfuerzo de fluencia mucho mayor, pero lo que acarrea ese trabajo en frío es una disminución significativa de la capacidad de deformación. Y otro punto importante es que este esfuerzo de fluencia ficticio cada vez se acerca más al esfuerzo FU. Esos efectos los vamos a ver. Esto no termina aquí. Estás a un clic de ver la conferencia completa. Ah, y no olvides suscribirte.